Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas Bibliofonc, que es financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta ocasión conversaremos con Carolina Miranda San Martín. Carolina, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Ok. Carolina es profesora de Historia y Geografía e historiadora. Es una reconocida investigadora y figura clave en la difusión del patrimonio local, la historia urbana y el patrimonio funerario de Viña del Mar. Hoy abordaremos sus trabajos sobre el patrimonio funerario. El primer libro es una historia del cementerio Santa Inés de Viña del Mar, editado en 2022. Y un segundo libro, La formación de Viña del Mar y del cementerio de Caleta Barca, 2026, que está en preparación. Carolina, ¿de qué manera el estudio de los cementerios contribuye a comprender la historia y la evolución de esta ciudad? Bueno, es una pregunta amplia, pero por una parte, cuando uno recorre los cementerios, así digamos, de manera libre, uno puede encontrarse con muchas personas, asociaciones, organizaciones que te van a hablar de la ciudad, en el sentido que las personas, ¿cierto?, que armaron Viña del Mar, que vivieron acá, descansan en los cementerios. Entonces uno como en un recorrido libre podría, por ejemplo, encontrar esas primeras instituciones, organizaciones, congregaciones religiosas, asociaciones de gremiales, etcétera. Por otro lado, también los cementerios, si uno ya se mete a estudiarlos, a través de sus archivos, de fotografías, de los registros de defunciones, nos van a entregar muchísima más información. Por ejemplo, uno puede estudiar la mortalidad en una ciudad a través de los registros de defunciones, saber de qué moría la gente, no sé, en determinada época, a través de las defunciones. También los cementerios nos pueden hablar de cómo es la jerarquía social de un lugar, quiénes son las personas, ¿cierto?, de mayor renombre, que tienen mausoleos más suntuosos, y cómo ha ido variando eso también en los cementerios. Ya. Así que hay varias formas desde el punto de vista material, de la materialidad de los cementerios, pero también a través de los archivos, que pueden estar en los cementerios o archivos aledaños, digamos, o complementarios. Ok. Tú eres historiadora, por lo tanto debes saber la historia del cementerio. Es muy antiguo el cementerio, ¿no? ¿De qué año es? El cementerio Santa Inés es el segundo de Viña del Mar. Mm, Es de 1916, ya, siglo XX. siglo Bueno, XX. pensemos que Viña del Mar es una ciudad reciente, Sí, eso es cierto. en comparación con Quillota, Valparaíso, ¿cierto? Que son ciudades ya mucho más antiguas. El primer cementerio de Viña del Mar es el de Caleta Barca, el parroquial de Caleta Barca, que es de 1883. Pertenece aún a la iglesia y fue donado para la iglesia. Entonces, en esos años había un conflicto, digamos, de que las personas no católicas tenían que descansar en el lugar no bendito. En otro lugar. Claro, o en el mismo cementerio se destinaba un área para ellos. Ah, Entonces había una suerte de diferenciación en relación al credo. ya. Entonces siempre existió en el cuerpo de regidores de los antiguos, ah, Los antiguos concejales de ahora, si claro, no me equivoco. exactamente, siempre existió la idea de contar en Viña con un cementerio laico, que en el fondo no hubiese distinción en relación a los credos. Ya, Y ahí entonces se hacen las gestiones y se logra fundar Santa Inés, ya. Cementerio Santa Inés, que es de 1916. ¿Y cómo se sostiene económicamente el museo? Es decir, seguramente la gente que va a enterrar sus seres queridos darán algún aporte o algo así, pero no sé si será suficiente. Bueno, la verdad es que depende de a quién pertenezca el cementerio, pero generalmente los cementerios tienen una cuota de mantención, generalmente los actuales. ¿Dado por quién? ¿Por la municipalidad? Lo que pasa es que en el caso de Santa Inés pertenecía a la Junta de Beneficencia de Ah, Valparaíso. ya. Estaba en Valparaíso el cementerio 1, 2, 3, el 3 en Playa Ancha, Ujú. y este cementerio correspondía al número 4. Entonces la compra, la venta de los terrenos, las cuotas, digamos, o los permisos para edificar o el pago que se hace cuando una persona fallece Ujú. para hacer la sepultación, Claro. eso estaba todo recaudado por la Junta de Beneficencia, O sea que ¿ya? el gobierno no tenía mucho que ver ahí. Injerencia en eso. Ah, Eso estamos hablando a principios del siglo XX.
pero eso ya después va a pasar a manos del Ministerio de Salud. Ah, ok, ya. Un periodo va a estar a manos del ministerio y después en otra, cuando se municipalizan estos servicios, la salud, la educación y los cementerios en la década del 80 van a pasar a manos de las municipalidades. Entonces ahora Es depende de municipal, la municipalidad. Ah, sí. mira qué interesante. Em, ¿Cómo se puede revelar y poner en valor el patrimonio histórico y funerario a través de la investigación histórica? Bueno, ahí el patrimonio funerario son distintos aspectos. Puede ser la recopilación de la historia, puede también relevarse la arquitectura, los símbolos, incluso los árboles que hay en los cementerios son propios o sea, algunos son muy característicos de los cementerios, pero por ejemplo también en Viña del Mar tenemos palmeras. Ah, Y claro, entonces se van también, los cementerios se van adaptando a los lugares donde están. ya. Entonces el patrimonio funerario va a incluir aspectos materiales, pero también todas las historias que uno pueda recopilar de, por ejemplo, cuáles han sido los principales funerales o costumbres que habían, porque no todos los lugares tienen las mismas costumbres. No. En Viña del Mar, por ejemplo, las personas más antiguas nos contaban que antes los santos eran unas celebraciones que iba mucha gente al Sí, antes se cementerio. celebraba, sí recuerdo. Ya no. Ahora ya no. No, ya no. Mm. Ahora es quizás en otra fecha, el día del papá, el día de la mamá. Entonces, el patrimonio funerario involucra lo que en términos de lo tangible y lo intangible. Y sucede también como en la sociedad que hay zonas del cementerio donde se entierran a personas más pudientes y otras donde se entierran a personas más pobres. Sí, exactamente, porque hay gente que dice que los cementerios son la ciudad de escala, o sea, Ok, la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Y es una ciudad de escala porque nosotros vemos esa jerarquía, esa diferenciación. También hay que pensar que los cementerios van creciendo, siempre son dinámicos. mm, O sea, por ejemplo, Santa Inés nace con 2 hectáreas y hoy día tiene 9. oh, Entonces, y quizás de ahí ya no va a crecer no hay más, espacio. es probable, claro, pero se van renovando las sepulturas. Mm, Entonces, eso por un lado. Entonces, quizás donde antes, hace 100 años, era un sector de tierra para las personas que no tenían recursos, ya. hoy día puede estar construido. Entonces, lo que yo visito hoy día el cementerio no necesariamente es el cementerio de 1916. O sea, se han perdido algunas cosas también en eso, Claro, ¿no? claro, por esta misma dinamismo o regeneración que tienen los lugares. Ah, Pero desde otro punto de vista, en relación a tu pregunta, efectivamente uno ve personas que, por ejemplo, podían encargar vitrales, ah, para su claro, mausoleo. claro, que las puertas de fierro eran de fierro fundido, hermosamente trabajadas, o que compraban alguna escultura. Entonces, se notan los recursos y los no recursos, digamos. Ok, ya. Em, ¿Qué elemento del patrimonio funerario te permite reconstruir aspectos de la identidad y la historia local? Ya, esa es una pregunta quizás que uno la pueda recoger o puedes llegar a la respuesta después de haber transitado por todo el estudio. ¿Por Ya, qué? Porque la identidad es algo que nosotros vemos sellos de identidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría pensar que Santa Inés es un cementerio con identidad viñamarina porque las familias de Viña del Mar que construyeron la ciudad, que vivieron acá, lo eligieron como su casa de reposo. ya. ¿Ya? Em, por ejemplo, está la familia Ambrosoli, entonces los alcaldes, como un cementerio de los alcaldes Villamarinos, Ya. Hamel, bueno, varios de ellos. Kaplan, Ahí me pillaste. el cirujano, si no me equivoco, Bueno, fue... Fricke tiene a sus padres ahí, el doctor Fricke, pero él Ya. específicamente no está. Entonces, eso de permanecer en tu ciudad, también en tu cementerio, es un sello identitario. Mm, Por otro lado, también nosotros podríamos pensar que la fisonomía del cementerio es muy similar a la ciudad. Por ejemplo, los arquitectos que diseñaron el Teatro Municipal u otros edificios así como emblemáticos de Valparaíso y Viña del Mar, como Barison, Schiavone, ellos también construían mausoleos. mm, Entonces hay algunos mausoleos que uno ve el mismo decoración que yo veo en el teatro. ok. Entonces,
como que hay diseños que entonces que son como parte de la ciudad de Viña del Mar. Y lo otro que también te decía, como el cementerio es un lugar que la gente acoge como propio, porque ahí nosotros tenemos a nuestros seres queridos. Sí. Entonces, ese lazo afectivo también hace que el cementerio sea identitario. Mira, mira, aquí tenemos tu primer libro. Has contado ya bastantes cosas del cementerio Santa Inés. ¿Qué más nos puede contar que esté aquí? Más, está todo muy interesante, pero tiene que haber más seguramente. Bueno, hay un capítulo que conecta al cementerio Santa Inés con la historia nacional, que fue el entierro de Salvador Allende. Ah, ok. Ya, Salvador Allende estuvo en Santa Inés porque su hermana con su esposo, el esposo de ella fue alcalde, Eduardo Grove, ya, casi toda la familia Grove tiene su sepultura, y entonces cuando muere Allende es trasladado a esta tumba de la hermana, de Inés. Ya. Y él va a estar ahí hasta el año 90. Entonces, eso es como, es un hito que para la gente de Santa Inés, para muchas personas, seguidores, ¿cierto?, de el expresidente, es un elemento destacable. Mira, qué interesante. Hay muchos libros sobre este tema aquí en Chile, tú que estás seguramente buscado en muchas partes, ¿has visto más sobre el tema, sobre Santa Inés o sobre los cementerios? La verdad es que sobre los cementerios vamos a encontrar en Viña del Mar, quizás no, ya estamos como pioneros, Ok, ya. ya. Pero en Valparaíso sí hay publicaciones de Patricia Stambuk, de Ana María Ojeda, que son estudios históricos, ya. Mm, También en Santiago hay algunas publicaciones grandes del Cementerio General, que es un sí, tremendo es cementerio, enorme. claro. Y así hay uno que otro, digamos, uno que otros libros. Entonces hay uno hecha a mano en realidad también de los seminarios que uno puede asistir o escuchar, que son seminarios sudamericanos, iberoamericanos, ¿cierto? En los cuales muchas personas de distintas partes del mundo nos reunimos para mostrar nuestras experiencias de estudio o de gestión o de difusión de los cementerios. Así que también hay como una experiencia y una forma de aprender a través de los seminarios. Claro, claro. Este es el primer libro, ¿no es cierto? Cementerio Santa Inés, Historia del Cementerio Santa Inés, lo muestro nuevamente. Y hay un segundo libro que está en preparación. Cuéntanos del libro. Sí, la verdad es que hay un segundo libro, pero que fue el primero en ser escrito. Ah, Lo que pasa es que yo ¿qué hice una pasó? tesis de magíster Ah, sobre la mortalidad en Viña del Mar. ya, Y en ese tiempo, hace 20 años atrás, estudié los registros de Caleta Barca. Pero eso fue para una tesis. Y ya. quedó ahí, la rendimos, etcétera. Y ahora retomé eso. Bueno, hice Santa Inés, ¿cierto? Porque yo trabajé en el expediente para declararlo monumento histórico. Es Santa monumento Inés es histórico. monumento Ya. histórico. Eso es un hito en Viña del Mar porque teníamos monumentos históricos, palacios, ese tipo de inmuebles, Ajá. pero no nuestros cementerios. ¿Ya? Entonces, nosotros trabajamos en eso y por eso después pude sacar esta publicación. Y ahora retomé Caleta Barca, que vendría siendo el primero de Viña del Mar, El primer cementerio, pero ya no y existe. no, si está, Ah, sí está. Ah, está en Caleta, uno sube por Agua Santa, ahí a mano derecha, llega a Caleta Barca, al cementerio parroquial. ok. Es un cementerio pequeño que tiene, bueno, también muchos aspectos de patrimonio funerario, que estamos trabajando en eso. Y quiero, como es un cementerio de fines del siglo XIX, muy cercano a la fecha de fundación de Viña del Mar, estoy trabajando la formación de Viña del Mar y el cementerio. O sea, no Mira. hacerlo solo como monografía del cementerio, sino que entendiendo cómo era Viña en esos años. Bueno, y si tú hablas de que el cementerio Santa Inés ha sufrido cambios desde que se inició este otro, el del segundo libro, Caleta Barca, también tiene que haber sufrido cambios, ¿no? Pero tú has visto Sí. los cambios que ha sufrido, qué pérdida, pienso yo. Bueno, todo es dinámico, Ah, ¿cierto? En sí, esta claro. vida uno quisiera mantener el patrimonio estático, pero eso no, es imposible. Pero claro, en términos de metros cuadrados, cuando nace Caleta Barca son 5.000 metros y ahora son 2 hectáreas. Ah, No es más que eso. ya. Pero sí hay muchas familias que también por esto de que son propios de los cementerios, ¿cierto? Que hay muchas sepulturas que quedan en el olvido.
¿ya? Entonces los administradores tienen la facultad para hacer una reconversión de ese suelo, Ah, ok. ya cuando ya no hay, pasa mucho tiempo que las personas ya no. Entonces, en Caleta Barca, efectivamente hay nuevas construcciones, se ven cambios. Se hizo una capilla también para los servicios, Mm, hay mejoras tanto en la infraestructura del cementerio como también tumbas que yo vi en el año 2000 que ahora ya no no las está. encuentro. Por eso también estoy documentando con fotografías cómo Caleta Barca tiene, por ejemplo, muchos corrales o corrales de fierro, Ah, ok. como que era muy propio eso, digamos, de Cerrar la tumba cerrar la con tumba con reja. reja de fierro. Eh, Eso había muchísimo y todavía quedan alrededor de veintitantas. Mm, Entonces, pienso yo que en un par de años más quizás eso ya ya, también va a cambiar, porque ahora se usa más el concreto armado, hacer más nichos en altura, porque no podemos crecer hacia los lados, pero sí en altura. Entonces, bueno, ahí va variando. claro. Bueno, Santa Inés ya es patrimonio histórico. ¿Tú crees que Caleta Barca llegará, podrá ser patrimonio histórico? ¿Te va a costar mucho Sí, la verdad lograr? es que si nosotros consideramos que eso es patrimonio ya. Ya, Otra cosa es que esté protegido por ley. sí. Santa Inés, de las 9 hectáreas, es solo un área la que está protegida bajo monumento histórico. ¿Y esa no se puede modificar por ser Se pueden patrimonio? ampliar, Ah, sí, de ya. todas maneras. Y en Caleta Barca también se podría hacer. Mm, Pero ahí, bueno, obviamente hay que preparar una carpeta, ¿cierto? Un expediente, conversarlo con los propietarios, que es también claro. parte importante del proceso de patrimonialización. Pero yo creo que ya, por lo menos desde mi disciplina, si uno puede rescatar historias, dar a conocer, divulgar lo que hay, ya estamos haciendo un aporte al patrimonio funerario de Viña del Mar. Bueno, muy interesante. Vamos a esperar tu segundo libro. Muchas gracias por esta entrevista, Carolina. Y ustedes no se olviden de nosotros. Los esperamos en la próxima entrevista. Muchas gracias.